noveno grado. Querida y querido estudiante de noveno grado, bienvenidos a la franja educativa Aprendamos en Casa. Este es un espacio que el Ministerio de Educación ha desarrollado para apoyar tu proceso formativo, el cual has llevado hasta este momento a través de la formación en línea y las guías de autoaprendizaje. Te invitamos a seguir consultando los materiales, a revisar la información que tienes y a trabajar de acuerdo a lo que tus docentes y tus padres te indican. En esta ocasión estamos con Carla Martínez para apoyarte en el fortalecimiento de las competencias y habilidades que has desarrollado durante la fase 2. Carla, ¿cómo estás? Candy, muchas gracias. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta franja educativa. En este espacio dedicado a noveno grado vamos a compartir 3 temas de interés. El primero es la Guerra Fría. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Guerra Fría? Bien. Si no lo saben, acá se los vamos a explicar un poco más. También vamos a hablar sobre la economía mundial después de la Guerra Fría. Y por último, vamos a hacer énfasis en el papel que ha desarrollado la ONU ante los conflictos armados que se desarrollan en los países. Candy, empezamos. Muy bien, Carla. También cabe aclarar que, como se han dado cuenta, este espacio corresponde a la asignatura de Estudios Sociales. Para empezar, vamos a decir qué es la Guerra Fría. Candy, ¿qué es la Guerra Fría? Muy interesante pregunta. Seguramente ustedes ya lo estudiaron y lo recuerdan. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un concepto breve de lo que es la Guerra Fría. Quiero comentarles que la Guerra Fría consiste en un periodo de tensión que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar que la Segunda Guerra Mundial finalizó en el año de 1945. Esta guerra consistió en el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias mundiales, las cuales son Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, Carla y amigos, la Guerra Fría significó un nuevo orden mundial, es decir, la configuración de las ideologías comunistas y capitalistas como entes antagónicos, es decir, con características y intenciones o funciones diferentes. Es correcto, Candy. Es muy interesante cómo acabas de describir en qué consiste la Guerra Fría. Pero bien, también debemos tener en cuenta la importancia de caracterizar tanto el capitalismo como el comunismo. A continuación, les vamos a dar este detalle. Las características del capitalismo son: rol menor del Estado en la economía, solo fiscaliza, quiere decir que se basa en la libertad de los asuntos económicos. Los medios de producción están en manos de las empresas privadas. Las cuotas de producción y los precios son establecidos por las leyes de mercado, oferta y demanda. El sistema es efectivo en acumular riquezas, pero falla en la distribución de esta. Generalmente se asocia a la democracia. Si gustas, Candy, me ayudas con el comunismo. Muy bien, Carla. Las características del comunismo que se pueden destacar y que tú observas en la imagen son: rol activo y predominante del Estado en la economía, es decir, que hay una economía central planificada. Los medios de producción son controlados por el Estado. Las cuotas de producción y los precios son establecidos también por el Estado. Este sistema busca repartir de la forma más equitativa posible la riqueza. Se busca, por tanto, establecer una sociedad sin clases. La implantación del comunismo es traumática a través de una revolución social. Por ello, se establece una dictadura del proletariado con escasas libertades individuales. Así es, Candy. Estos hechos marcaron también la historia de nuestro país. Si bien recordamos, o ustedes sabrán, chicos, por experiencia de sus papás, que para el año de 1989 en nuestro país se estaba desarrollando la etapa final del proceso de guerra. Entonces, Candy, ¿podrías comentarnos un poco más sobre este proceso? Muy bien, Carla. Les comento que
Durante el periodo del conflicto, los dos bandos enfrentados estuvieron influenciados por las dos superpotencias que lideraban la Guerra Fría. Pero además, después de la ofensiva del 89, que coincide con la fecha de la caída del muro de Berlín, la comunidad internacional presionó a El Salvador para agilizar el proceso de diálogo y lograr con esto los acuerdos de paz. Con la firma de los acuerdos de paz, nuestro país inicia una nueva etapa, la etapa de la posguerra. Esto también significó mucho a nivel histórico, ¿cierto, Candy? Así es, sobre todo a nivel económico. Les recordamos que la década de la guerra o la década de los 80 fue considerada como década perdida debido al déficit en los índices de desarrollo económico. Sin embargo, después de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador experimenta un auge económico. Por ello, vamos a ver la siguiente gráfica. Presta atención a los datos que se muestran en la imagen. En este primer gráfico se exponen las exportaciones intensivas en tecnología a nivel centroamericano. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a los productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de las industrias aeroespacial, informática y farmacéutica. Como pueden observar en la gráfica, se presentan los porcentajes del total exportado en cada país a nivel centroamericano. En el año de 1995, El Salvador realizó una exportación de 32.29%. Para el año 2000, un 41.42%. Qué interesante, Carla. Podríamos observar una gráfica también sobre las importaciones. Es importante recordar que la balanza comercial de un país está dada por las exportaciones menos las importaciones. Y un país que tiene una economía productiva tiene mayores exportaciones que importaciones. Vamos a observar la siguiente gráfica. Esta gráfica corresponde a las importaciones totales de El Salvador en el año 2019. Como puedes observar, se presenta una gráfica de barras con los 10 principales productos de importación. ¿Qué significa eso? Significa aquellos productos que como país compramos a economías externas, es decir, a otros países. Vamos a hacer un breve análisis. En este momento observa la gráfica y trata de responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 productos que más importa actualmente El Salvador? Si observas la gráfica, notarás que los principales productos son aceites, medicamentos y teléfonos, productos que provienen sobre todo de la industria petrolera. ¿Qué podríamos decir con esto? Significa que El Salvador es un país que está consumiendo más de lo que produce. Así es, Candy. Realmente, como país, nosotros consumimos más de lo que exportamos, tal como lo podemos ver en la gráfica. Somos consumidores de muchos productos derivados del petróleo, pero eso no quiere decir que tampoco nosotros no produzcamos. En nuestro país hay diversas industrias que también forman parte de la economía y que sostienen la economía nacional. Así es, Carla, y también hay que tomar en cuenta que la economía no es estática, que tiene fluctuaciones y que se ve influenciada por diferentes eventos políticos, sociales, tecnológicos y económicos de otros países o del mundo entero también. Ahora vamos a finalizar con el tema también muy importante. Es el papel que ha jugado la ONU ante los conflictos armados en diversos países. Así es importante recordar que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas y esta fue creada posterior a la Segunda Guerra Mundial, en vista de las graves violaciones a los derechos humanos que acontecieron en el mundo. Además, es importante recordar que esta organización ha acompañado al país en la época de la posguerra y ha estado como intermediaria en otros procesos de violación a los derechos humanos. Bueno, es importante recordar que el rol de la Organización de las Naciones Unidas es ser un ente mediador de los conflictos. Además, buscar el respeto irrestricto de los derechos humanos y también establecer medidas de reparación
en casos de daños o de situaciones de lesa humanidad. Correcto, Candy. Has mencionado una palabra muy importante. La ONU también fue la formulante de los derechos humanos en la Declaración de 1948. Así es. Y recordemos que como seres humanos tenemos libertades fundamentales que deben ser protegidas. Y la ONU está como una entidad para poder proteger los derechos de todas las personas en las diferentes nacionalidades. Es correcto. Y uno de los principales derechos humanos que tenemos es la educación. Por eso nosotros estamos muy contentos de poder estar en este espacio para que ustedes sigan aprendiendo desde casa. Además, queremos invitarte a que tomes el ejemplo de estas instituciones y organizaciones que fungen como mediadoras ante los conflictos. Y de esta manera tú también puedas mediar cuando en casa se den algunas situaciones conflictivas. ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchando a ambas partes, comprendiendo su posición y buscando soluciones. De esta manera nos convertimos también en agentes de paz. Carla, es muy interesante estudiar los sucesos mundiales, pero también es importante retomar para nosotros las enseñanzas de estos sucesos y aprender que como seres humanos estamos en una dinámica constante de comunicación e intercambio y que por eso es importante tomar decisiones que ayuden a la convivencia pacífica. Tienes toda la razón, Candy. Los hechos que han sucedido a nivel histórico nos han permitido construir estas sociedades que actualmente tenemos. Imagínate, del proceso de guerra, nosotros ya pasamos un proceso de paz muy interesante y muy fructífero para nuestro país. Es por eso que les recomendamos a ver la historia de manera diferente, a conocer cada una de las partes, a identificar conflictos, así como lo mencionaba Candy, y ser mediadores de paz, ¿ya? Que eso es el objetivo principal. Así es. Bueno, querido estudiante y querida estudiante, de esta manera hemos querido apoyar los contenidos que desarrollaste durante la fase 2. Queremos hacer énfasis en el apoyo que existe a través de las páginas web del Ministerio de Educación, donde cada semana se colgará una guía de autoaprendizaje. Puedes descargarla, no es necesario imprimirla. Lo importante es que tengas la lectura y que desarrolles las actividades que en ellas se te sugieren. Esto con la finalidad de fortalecer tu proceso de aprendizaje. También recuerden que todos los días jueves vamos a estar acompañándoles desde las teleclases a través de Canal 10. Así es. Espero que la pasen bien y que disfruten este espacio de aprendizaje. Nos vemos en